Si nosotros hacemos un debug de este último nodo, ¿cómo podemos hacer para que cada uno de estos puntos arrojara una especie de semillas alrededor de este punto de origen? O como vamos a ver más adelante también, es como si yo tirara una piedra y luego esta piedra al quebrarse nos entregara otras piedras más pequeñas alrededor de esta. Y que en ese sentido podamos lograr una estética y un look que es mucho más orgánico y mucho más natural. ¿Cómo podemos hacer eso? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y para eso necesitamos varios nodos nuevos. El primero que necesitamos es uno que se llama copy points. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a tomar los puntos que nos entrega como resultado el último density filter que pusimos y vamos a escribir copy points. Y este copy points, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a quitarle el debug al static mesh spawner para que nos concentremos en este nuevo flujo. Nosotros vamos a copiar los puntos que nos está dando el density filter. Pero si yo le hago un debug, no podemos visualizar nada porque fíjense que necesita dos inputs. Uno es la fuente, que ya sabemos que la fuente la está tomando desde el density filter, pero también necesita algo que colocar o que generar desde esta primera fuente. Nosotros podríamos poner otros puntos, pero no nos va a permitir lograr el objetivo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es crear como un segundo nivel de elementos que se crean a partir de este primer origen. Y para eso hay un nodo que es mucho más directo a lo que nosotros queremos lograr, que se llama Point Grid. Y si se fijan, aquí dice Create Point Grid. Y ahora, si yo le hago mantengo el debug que teníamos, fíjense que yo ya puedo visualizar cómo desde cada uno de los puntos que nosotros teníamos desde nuestro Density Filter, crea una grilla de puntos de acuerdo a los parámetros que nosotros tengamos en este nodo. En este caso es una grilla con una extensión de 500 por 500. A mí sí me parece que es un poco grande para lo que queremos lograr, así que de inmediato lo podemos cambiar a 250 por 250. ¿Y qué es lo que podemos hacer también? Podríamos disminuir el tamaño de las celdas de cada uno de estos puntos, pero eso nos va a aumentar también la densidad, ¿cierto? Que fue un poco lo que vimos acá en el Surface Sampler cuando entendimos cómo se correlacionan la extensión de cada uno de los puntos con la densidad por metro cuadrado. Algo similar pasa acá. Entonces, por el momento vamos a dejar el Create Point Grid con un tamaño de celda de 100% y con una extensión de esta misma grilla de 250 por 250. Lo que sí vamos a hacer acá es que esto lo podemos bajar a 50 y se nos va a ordenar un poco acá en nuestro landscape. Y algo que también me parece que puede aportar en este nuevo objetivo es no seleccionar el 100% de estos puntos, porque en este momento nosotros estamos tomando el 100% de los puntos que nos dio como resultado el Density Filter para ocuparlos como fuente. Pero nosotros también podemos hacer otra cosa. Podemos ocupar un nuevo nodo que se llama Select Point. ¿Y qué es lo que nos va a permitir este nodo? Fíjense que acá en los settings dice ratio, que es como una proporción, ¿cierto? Recuerden que nosotros siempre que tengamos un slider que vaya de 0, como este, a 1, significa que el 100% es 1 y el 0 es 0%. Entonces, si nosotros quisiéramos solo el 10% de los puntos que nos está entregando este Density Filter, nosotros lo podemos llevar a 0.1, que era el valor que tenía por defecto. Y si yo ahora le hago un debug, fíjense que, no sé si lo alcanzan a ver con la compresión del video, pero yo sí estoy obteniendo, en este caso, solo el 10% del resultado de los puntos que me estaba entregando el Density Filter. Y ahora ese yo lo podría conectar como fuente. Aquí vamos a limpiar esto y vamos a separar esto para que luego lo vamos a ir ordenando. Entonces, ahora sí, si yo hago un debug del copy points que teníamos en un comienzo, fíjense que ahora puedo visualizar de manera más clara qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Solo en el 10% de los puntos que estamos obteniendo desde el Density Filter, vamos a copiar esos puntos y los vamos a usar como fuente para crear una grilla de puntos que nos va a permitir generar como este nuevo nivel de sampleado, que en este caso lo que queremos lograr es como si alguna especie de hierba tirara semillas a su alrededor y por eso crea nuevas instancias de este static mesh. En este caso es como un pasto, ¿cierto?
solamente para que lo podamos ordenar, acá vamos a tomar todos estos primeros nodos, vamos a apretar la letra C, como se ocupa también para materiales y en blueprints, para crear comentarios. Y acá le vamos a poner grass 1, sabiendo que este fue el primero que creamos, y le vamos a cambiar el color. Y acá a este le vamos a llamar grass 2 como segundo nivel de pasto, y nos vamos a centrar en este. ¿Qué vamos a hacer ahora a partir de esta primera instancia? Si nosotros dejáramos esto así, fíjense, acá voy a volver a activar esto, y nosotros tendríamos un segundo nivel de vegetación que no parecería muy orgánico, ¿cierto? Porque todavía está con esta grilla. Pero a mí me queda claro que ustedes ya están pensando en qué es lo que deberíamos ocupar para poder darle un aspecto más natural a esto. Nosotros, ¿qué lo vamos a ocupar? Lo que podemos ocupar es un transform points para alterar en sus atributos de transformación. Por ejemplo, en offset le vamos a poner un menos 250 en X y en Y, con un máximo de 250 también en X y en Y. Ahora le voy a quitar el debug acá en el copy points, lo voy a pasar al transform points, y fíjense que ya nosotros empezamos a ver algo que es más natural, ¿cierto? Que tiene como este caos dentro del orden de lo natural. Y para hacerlo aún más claro, vamos a ahora hacer un static mesh spawner. Le vamos a quitar el debugging acá al transform. Y ahora en este segundo static mesh spawner vamos a ocupar uno de los elementos que dejamos guardado también en los videos anteriores, desde esta carpeta de meshes que viene incluido dentro del plugin que activamos desde un comienzo. Pero en vez de ocupar este primer static mesh, vamos a ocupar este que se llama seedling. Y ya que lo tenemos seleccionado y tenemos seleccionado acá el static mesh spawner, ustedes ya saben, nos vamos acá al mesh entries y le vamos a dar una nueva entrada. Y acá en el descriptor, ya que tenemos seleccionado nuestro static mesh del content drawer, le damos acá una selección, y si se fijan ya lo tenemos ahora activo. De hecho, si le doy acá un debug, fíjense que ahí salen los puntos. Me voy a acercar para que lo puedan visualizar mejor. Ya empieza a tomar forma de a poco, ¿no? Bueno, y también, como saben, si nosotros ahora hacemos como este testeo, vamos a poder entender más o menos cómo se siente esto en términos de escala. Ahora quiero que nos devolvamos porque hay otros nodos que nos van a ayudar a mejorar esto y a darle un toque más de naturalidad. Piense que nosotros primero en nuestro transform points, nosotros no le dimos ningún tipo de rotación, ¿cierto? Dejamos solamente un offset, valor mínimo 250 y valor máximo también 250. Le podemos dar sí un valor aleatorio que va desde el 0 al 360, pero la escala se mantiene constante. Y aquí me quiero detener. Voy a apagar estos dos static meshes y también voy a apagar el transform points para mostrarles lo siguiente. Fíjense que nosotros ahora tenemos distintas grillas. Me voy a poner acá porque creo que es donde mejor se puede notar. Tenemos distintas grillas que están tomando, ¿cierto?, como fuente lo que nosotros tenemos como resultado de este density filter. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que a medida que se alejan de este primer emisor, ¿cierto?, que en este caso sería algún tipo de vegetación que tira semillas hacia alrededor, y a medida que se alejan desde este emisor como vegetación madre, nosotros quisiéramos controlar su escala para que fuera disminuyendo? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay un nodo que se llama distance. Nuevamente, tenemos dos atributos que tenemos que alimentar este nodo. Uno es el source y el otro es el target, ¿cierto? Como source o fuente, nosotros ya estamos tomando los valores que nos entrega el copy points, pero nos falta un target, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros de dónde podríamos sacar ese target? Nosotros lo podemos sacar desde el mismo select points. Entonces, ese 10% que sacábamos desde el density filter lo vamos a ocupar como target. Fíjense que ahora yo voy a ocupar el nodo de distance, y en este momento no estoy
visualizando mucho. ¿Por qué? Porque el nodo de distance necesita establecer su densidad. Piense que acá, cuando yo establezco su densidad, ya hay algo que ocurre, ¿cierto? Y para que esto lo podamos visualizar aún más, lo que vamos a hacer es disminuir esta distancia máxima. En este momento está muy grande esa distancia. Pero si yo cambio a 300, por ejemplo, piense que lo que está haciendo el nodo, como toma como fuente lo que nosotros estábamos teniendo como resultado del copy points, pero su target es el select points, va a establecer una distancia de 300 unidades para definir su densidad. Entonces, en este caso, el de distance, si yo lo paso a 150, 300, lo vamos a dejar en 400. ¿Por qué? Porque así, piense que yo estoy teniendo el centro de cada una de estas grillas de puntos con un valor negro, ¿cierto? Y hacia el exterior se va poniendo blanco. Pero a mí lo que me gusta hacer es siempre los puntos que yo quiero de alguna manera ir descartando o ir eliminando en mi secuencia de nodos, en mi PCG graph. Prefiero tenerlos con valores en densidad más cercanos a negro. Pero en este caso, estamos obteniendo justamente lo opuesto. Entonces, ¿cómo podemos invertir esta escala de grises, que en realidad es la densidad de cada uno de estos puntos? Acá vamos a incluir un nuevo nodo. ¿Cuál es ese nodo? Un nodo que podrían conocer también de otros software o motores 3D, que es un remap. Entonces le vamos a decir Density Remap. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decirle que tome todos los valores que van desde 0 a 1, o sea, va a tomar toda la profundidad de densidad que tengan estos puntos, pero vamos a invertir los valores de densidad. ¿Eso qué significa? Que todos los valores que antes eran como mínimo estaban en 0, que ahora sean, por ejemplo, 1. Y a su vez, todos los valores que antes estaban en 1 lo lleve a menos 1 o incluso podríamos poner 0. Fíjense que ahora lo que hice fue invertir esos dos nodos. Pasamos de esto, el centro está oscuro, a el centro iluminado. Fíjense que acá yo puedo decir menos 1 y de alguna manera lo voy a contrastar más. Que de hecho vamos a ocupar ese valor con menos 1. Y también algo que quiero que hagamos es que fíjense que acá cuando yo me muevo hacia la parte como inferior del landscape, fíjense que tengo dos niveles de esta grilla. Y eso es porque acá, en vez de ocupar un grid extent de 50, lo vamos a pasar a 25 y ahí lo vamos a ocupar solamente un nivel de grilla. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Como ya tenemos el centro con una densidad más cercana a 1 y los bordes de cada una de estas grillas con valores más cercanos a 0, nosotros vamos a ocupar esa densidad para darle un atributo de escala. Entonces voy a apagar el debugging en el attribute remap y voy a ocupar un nodo que nosotros ya ocupamos, pero con una variación. Vamos a ocupar el execute blueprint. ¿Se acuerdan que este nodo lo que nos permite es crear, o más bien ejecutar, otros blueprints que controlan los puntos de una manera determinada? En este caso, nosotros vamos a ocupar un scale by density. ¿Qué significa eso? Que según la densidad va a escalar los puntos según lo que nosotros determinemos. En este caso, nosotros estamos con esto, ¿cierto? Nosotros estamos que todos los puntos tienen la misma escala en cada una de estas grillas. Pero nosotros lo que queremos es que a medida que la densidad disminuye o se acerca más a 0, también se pone más oscuro, nosotros queremos que su escala también disminuya. Entonces me voy a pasar el debug acá al scale by density y como por defecto viene 0, 0, no estoy viendo nada. Si pongo la escala máxima en 1, voy a volver a ver estos puntos, pero respondiendo a esta escala por densidad. ¿Por qué? Porque si yo pongo 1, 1 como la escala mínima en los puntos que tienen densidad más cercana a 0 es 1 y el máximo es 1, no veo mayor diferencia.
Pero si yo llevo la escala mínima a 0, voy a hacer que a medida que la densidad empieza a disminuir, también va a disminuir su escala. Y acá dice density exp, que hasta donde entiendo es como una qué tan exponencial es este cambio de densidad. Nosotros le vamos a poner 1.5 o 1.25. Y ahora lo que podemos hacer es acá en el create points, lo que podemos hacer, podemos aumentar la cantidad de puntos para no solo visualizar mejor esto, sino que también tengamos un resultado que abarque más superficie. Y para eso sí vamos a disminuir su escala en las celdas y vamos a pasar a 50 y 50. Y fíjense que ahora sí se hace más notorio esto que le estaba mencionando. Su densidad va a determinar la escala que tenga dependiendo de la distancia que tenga de este punto de origen inicial. Entonces, ahora sí, yo lo que podría hacer es, sabiendo que esto está ocurriendo, yo podría desconectar acá este transform points, lo voy a tirar acá al final y voy a volver a conectar. Y ahora sí, voy a hacer un debug de el transform points y lo voy a encender. Y fíjense cómo vamos enriqueciendo esta secuencia de nodos. Ahora voy a encender acá, voy a apagar el debug y el static mesh anterior del primer nivel de vegetación lo vamos a volver a encender. Después de esto, lo que supondrán y esperarán es que si nosotros creamos un nuevo layer con algún tipo de relieve o algún otro detalle sobre la superficie del landscape, es que toda esta secuencia de nodos del PCG Graph se altere o se modifique de manera procedural sobre este nuevo relieve sin que nosotros necesitemos volver a construir o controlar los elementos. Vamos a hacer la prueba. Si nosotros nos vamos acá al Selection Mode y nos vamos a Landscape, nosotros vamos a crear un nuevo layer, ¿sí? Vamos a crear un nuevo layer, alguno por defecto, sin mucha elaboración. Y nos vamos a asegurar que estamos con la herramienta de Sculpt y vamos a hacer solamente una línea para hacer la prueba. Fíjense, no sé si lo alcanzaron a notar, pero sí, ahora yo me devuelvo a mi Selection Mode, sí se vio un cambio, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que si bien siguió este nuevo relieve, hay elementos que están como flotando, ¿sí? Esto puede ocurrir especialmente cuando ocupamos nodos secundarios como en este caso el create points. ¿Por qué? Porque el create points ocupa una fuente como origen. Entonces yo estoy creando desde un punto de origen, que en este caso sí podría ser una vegetación que está sobre el relieve. Sobre ese punto de origen está creando la grilla. Entonces, la grilla podría tener puntos que estén flotando. Y eso es lo que estamos visualizando ahí. Entonces, alguno se podría preguntar, bueno, pero si nosotros estamos ocupando el Get Landscape Data, ¿por qué no estamos de alguna manera proyectando cada uno de los puntos a esa superficie? Primero, porque nosotros vamos a ir profundizando en cada uno de estas propiedades y de estos nodos según lo vayamos requiriendo. Y acá es donde quiero mostrarles que al momento de crear el Get Landscape Data o Data, fíjense que nosotros tenemos seleccionado acá que obtenga solamente los pesos. Y nosotros no estamos trabajando con pesos aún, pero sí vamos a trabajar con altura. Fíjense que cuando yo apriete o seleccione este nueva propiedad del atributo, fíjense que algunos se van a como a arreglar, pero no todos al 100%. Eso significa que aún tenemos trabajo por hacer. ¿Y cómo vamos a arreglar todo eso? Lo vamos a arreglar con nuevos nodos. El nodo que les quiero mostrar ahora es un nodo que se llama Projection Node. Y el Projection Node, ¿qué es lo que necesita? Si yo acá pongo Projection, lo voy a poner por acá porque sé que lo vamos a necesitar, es que necesita un input de entrada y luego decir, ok, ¿hacia dónde queremos proyectarlo? Nosotros lo que podemos hacer es ocupar y forzar la información que nosotros de altura que estamos obteniendo desde el landscape para ocuparlo en el nodo de proyección. Y acá lo que vamos a hacer para mantener un poco más ordenado también esto, nosotros podríamos
fácilmente sacar el output de acá y ponerlo como input, ¿sí? También va a funcionar. Pero lo que les quiero mostrar es un modo de también ir ordenando cada uno de los gráficos, ya sea lo ocupen para materiales o en este caso para el PCG Graph. Es que nosotros podemos crear un output y darle un nombre. Entonces, si yo le pongo name, fíjense, dice add name reroute. Y acá lo que crea es un nodo de salida que de alguna manera va a ser como una especie de acceso directo. Esto quizás nos salimos un poco del tópico de PCG Graph, pero créanme que va a ser súper útil para mantener ordenados sus gráficos. Entonces, una vez que yo tengo este reroute, yo lo voy a poder llamar desde acá. Entonces, fíjense que ahora cuando yo hago clic derecho, dice Named Reroutes. Y acá va a aparecer el nodo que yo acabo de crear allá abajo. Y voy a tomar el nodo que acabamos de crear desde acá y lo voy a conectar a Projection Target. ¿Y qué es lo que voy a proyectar a este nuevo target? Voy a proyectar el resultado que teníamos desde el Density Filter. Acá estaba conectado, yo lo desconecté. Lo conectamos entonces el Density Filter al Projection. El Projection ocupa como target el Landscape que acabamos de sacar y nombrar desde su origen. Y luego el Projection es el que vamos a conectar a su vez al Static Mesh Spawner. Y fíjense que ahora efectivamente tengo todos los puntos respondiendo a la superficie. Y para asegurarnos, vamos a hacer exactamente lo mismo con este segundo nivel de vegetación. Vamos a crear un projection node y ustedes ya saben, en vez de que yo tenga toda una conexión cruzando toda mi secuencia de nodos, yo lo que voy a hacer es sacar el projection target, name reroutes, lo voy a conectar y desde el transform points voy a eliminar el transform point que me está dando como resultado, lo voy a conectar al projection y del projection al static mesh spawn. Y esto sí va a hacer que luego ustedes puedan seguir alterando su landscape y para eso vamos a hacer la prueba de inmediato. Fíjense que yo puedo seguir modificando acá el landscape y se va efectivamente a actualizar de manera automática y procedural según los parámetros que vayamos utilizando. Y bueno, de hecho, si ustedes quisieran simplemente aumentar la cantidad de este nivel secundario de vegetación que nombramos como pasto 2, acá donde dice Select Points, acuérdense que nosotros solo seleccionamos un 10%, pero nosotros podríamos seleccionar un 50% y de hecho podemos ir alterando el seed para que nos esté entregando cada vez una selección random de 50% de puntos desde el origen. Fíjense acá, ya vemos cómo esto se va acercando a lo que mostramos en nuestra demo inicial. Con lo que ya saben de esta serie de tutoriales, ustedes ya podrían construir una nueva secuencia de nodos para hacer algo relativamente rápido. ¿Cómo podríamos hacer para construir una secuencia de nodos en donde nosotros podamos poner estas piedras en este entorno? Lo vamos a hacer de manera súper rápida. Lo primero que nosotros deberíamos hacer es un Surface Sampler. Y este Surface Sampler se va a alimentar ¿de qué? De el mismo Landscape Data. Y como ustedes ya saben, acá desde la superficie podemos sacar nuestra superficie y así no conectar dos nodos que se están cruzando en todo el PCG Graph. Y desde acá, rápidamente, nosotros lo que podemos hacer sería un Transform Points. Ahí abajo, vamos a hacer lo que ya usualmente hemos hecho, 250 en X y en Y como valor mínimo y máximo 250 en los mismos axis. Vamos a generar una rotación que pueda ir desde 0 grados hasta 360 grados. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que cada uno de estos puntos va a tener una escala mínima de 0.5 y una escala máxima de 1.5. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda. Y luego de este Transform Points vamos a sacar un Static Mesh Spawner. Y en este caso vamos a dejar seleccionado esta piedra y nos vamos a ir de nuevo a nuestro PCG Graph, Static Mesh Spawner seleccionado, Mesh Entry. Y acá en el descriptor vamos a poner la API.
Fíjense que ya me doy cuenta que la escala que le había puesto está muy grande, así que lo vamos a reducir en la mitad, punto 25, y acá como valor máximo punto 5. Digamos que algo así podría funcionar mejor, de hecho acá lo vamos a poner punto 15. Pero sí, lo que vamos a hacer, vamos a reducir la cantidad de piedras que tenemos. Y para eso lo que podemos hacer es acá en el point per square meter, vamos a poner punto 0.5 y con eso vamos a ir reduciendo la cantidad de piedras, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Mostrándoles esto de manera rápida. Si yo ahora me acerco al mapa, fíjense que tengo piedras que están chocando de alguna manera con la vegetación que teníamos desde antes. Nosotros tenemos piedras que si yo las oculto, debajo tengo, en este caso fíjense acá, fíjense que abajo tengo pasto que habíamos puesto anteriormente. Lo que nosotros vamos a ver en el próximo video es justamente cómo controlar que un volumen quite puntos si es que intersecta con otros puntos que en este caso sería el pasto. Esto es, cómo podemos descartar todos los puntos que estén intersectando con el volumen de los puntos que teníamos antes en el pasto. Esto lo vamos a dejar como punto pendiente y en el siguiente video vamos a ver cómo resolver esa característica.